Bon dia, comencem. Bon dia a tots. Benvinguts a la inauguració d'un curs 15-16. Sobretot benvinguts als estudiants i sobretot benvinguts als nous estudiants. Soc el vicerector de recerca de la universitat i em complau estar aquí en lloc del nostre rector, que avui està de viatge a Austràlia i no ens ha pogut acompanyar. Em complau molt perquè abans que res jo soc també professor d'enginyeria i per tant aquests són els estudis en els que participo. I per aquestes lliçons inaugurals sempre ens agrada portar alguna persona del món exterior, algú de fora de la universitat, que ens pugui explicar coses interessants, coses d'actualitat, coses rellevants, que tinguin a veure amb recerca o amb aplicacions de l'enginyeria. I aquest any tenim l'enorme sort que ens acompanya en Carlos Steinblock, de la Barcelona Bitcoin Community, que ens parlarà d'un tema fascinant, de màxima rellevància, diguéssim, i actualitat, com és tot el món aquest de les monedes digitals i sobretot del Bitcoin. Per tant, Carlos, moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Segur que serà molt interessant. Gràcies també al professor Miquel Oliver, que ha organitzat la visita d'en Carlos i tota una sèrie de saraus que s'estan muntant aquí avui relacionats amb el Bitcoin i que ara ens explicarà. I de fet, el Miquel és qui ha coordinat tota la interacció i la participació de la Pompeu en el tema del Bitcoin. Moltes gràcies, Miquel. I gràcies també al professor Enric Peix, que és el director dels estudis d'enginyeria i a qui ara passo la paraula. Enric? Gràcies, vicerector. Bé, no, seré breu perquè avui el que ens interessa escoltar i per això estem aquí és en el Carlos. Jo només un parell de coses. Un missatge per tots aquests nous alumnes, com comentava el professor Lozano, que us heu incorporat en la universitat. Ja veieu com es donen les garrofes per aquí, ja veieu tota la feinada que us ve sobre. Poseu-s'hi, recordeu, un canvi, però empenta, que és el que necessiteu, sobretot molta empenta pels vostres objectius propers, que són molt importants. Un missatge, en veig algun, gent que ja està en l'últim curs, última rauxa, en última empenta també, amb no res ja sereu graduats, podreu sortir en aquest mercat laboral que tot sembla que es va animant una miqueta, han passat anys fotuts, però la cosa sembla que millora. I els que esteu entremig, aprofiteu, disfruteu de la vida universitària, que dona per moltíssimes coses. Encara no teniu l'última rauxa queda lluny, els obstacles de primer també queden enrere, per tant disfruteu de tot el que podeu trobar per aquí. Se'ns presenta un any, com ja ve sent habitual, res rutinari, res normal, tot són coses extres, tot són coses noves, però com sempre ho entomem amb tota la il·lusió que ens pertoca. Estem en ple procés de fusió entre l'escola i el departament, estem en procés d'acreditació de les titulacions, estem revisant els plans d'estudis de les que tenim implantades ara, estem pensant noves titulacions, per tant no som capaços d'instal·lar-nos en una rutina tranquil·la. Ens agraden els nous reptes, però com us deia els entomem amb tota la il·lusió del món. A mesura que tot això que comento es vagi cristal·litzant, doncs ja anirem informant, ja us anirem posant al dia de les novetats que ens vindran. I res més, que tinguem un bon curs i sobretot traiem-ne el màxim de profit. Gràcies. Molt bé, merci Enric. I a veure ara, Miquel, explica'ns això de que quan acabi la lliçó podem anar a un bar i pagar un aperitiu amb bitcoins, si ho he entès bé. Sí, gràcies vicerector Àngel i Enric, director, i Carlos també, per acceptar la invitació. Com a subdirector de comunicació hem tingut l'oportunitat, diguéssim, de portar no només el Carlos, sinó un tema candent a la universitat, que és el tema del Bitcoin, la criptomoneda. Pensem que és un tema que molt probablement alguns de vosaltres hi acabareu treballant en el futur professional immediat i per tant, com abans entengueu la complexitat, els reptes que aquest món ens depara, reptes tecnològics, però que van també més enllà de la tecnologia, pensem que millor per tots, més ben preparats i millor podreu aprofitar les oportunitats que us depara. La jornada d'avui, aquest Open Bitcoin Day, és una jornada diferent. Hi ha la lliçó inaugural com ha de ser, ara mateix el Carlos l'impartirà, però també volem, diguéssim, emmarcar-ho amb un matí d'activitats. Hem fet una presentació d'activitats que farem al llarg del curs, abans. Després, immediatament després de la lliçó del Carlos, farem un hands-on Bitcoin, és a dir, hi ha gent que ja porta els seus bitcoins al moneder, però pels que encara no esteu familiaritzats, hem trobat sponsorització per la jornada, també és nou,
I aquesta sponsorització, ara en parlaré, ens regalarà, diguéssim, bitcoins en format paper, però que immediatament podrem integrar al nostre moneder. L'esponsorització, diguéssim, corre a càrrec d'ATMs Bitcoin Exchange, que és l'empresa amb la qual hem signat un acord i ens ha instal·lat el caixer a la Pompeu Fabra, està al hall d'aquest edifici. I hem trobat també un altre sponsor, que és Estrella d'Am, que també li hem d'agrair, diguéssim, que s'hagi vingut a bé participar en aquesta jornada. I d'acord amb els, diguéssim, amb les entitats col·laboradores, com és la Barcelona Bitcoin Community, hem organitzat tot aquest matí d'activitats que esperem sigui del vostre grat. Ens ha costat molt perquè hem, diguéssim, parat les classes enginyeries durant un matí. Això és un precedent que no havia passat mai, per tant, li agraïm a la direcció d'estudis tota la logística que ha comportat i esperem que ho pugueu aprofitar al màxim, no? Per tant, a partir de la tarda ens reincorporarem a les classes de la manera habitual. Simplement introduir molt breument el Carlos. El Carlos Steinblock és un dels, diguéssim, activistes, emprenedors en el món del Bitcoin. Té la seva pròpia startup, té un passat, diguéssim, de feina intensa amb grans corporacions en temes financers, ha estat director financer en diverses organitzacions, ha passat per la London School of Economics i ara mateix jo crec que diguéssim, viu com una segona o una tercera joventut, diguéssim, participant i veient com el Bitcoin realment és un dels reptes i és un dels temes que pot canviar, diguéssim, el futur de com entenem l'economia, no? I, òbviament, la tecnologia juga un paper clau, per això estem aquí avui. Li he demanat al Carlos, mentre ell ocupa, diguéssim, la seva posició per fer la presentació, veure un vídeo introductori, la sessió també serà introductòria, que ens permeti entendre, diguéssim, una mica la complexitat d'aquest Bitcoin. Per tant, Carlos, si et sembla. Inaugural. Quiero agradecer a la UPF, a mis compañeros de la Barcelona Bitcoin Community y a Blockstrap, que organizaron un cursillo en junio en Barcelona, el que me hayan ayudado a poner estos materiales para vosotros y hacer una sesión de introducción al Bitcoin. El objetivo es que al final, espero que al final de la jornada de hoy, entre el taller hands-on y lo que vamos a ver aquí, tengamos elementos de juicio suficientes para determinar por nosotros mismos si estamos ante una revolución o no. Intento que la información sea lo menos sesgada posible. El programa consta de esta introducción, de lo que necesitamos saber, luego hablaremos de la blockchain, la cadena de bloques, las transacciones y la minería. Y cada módulo más o menos será de 20 minutos. Lo que queremos es un poco fomentar la interactividad. Con cada bloque se incrementará algo el nivel de dificultad. Bien, ¿qué es lo que necesitamos saber? Bueno, el Bitcoin, para aquellos que lo hayan visto ya, se puede escribir con mayúscula o con minúscula. Cuando lo veamos con mayúscula, no es que haya errores ortográficos, sino que cuando lo veamos con mayúscula, estamos hablando del ecosistema, del protocolo Bitcoin, el invento de Satoshi Nakamoto, y cuando hablemos del Bitcoin con minúscula, estamos hablando de su token, y además la combinación con la blockchain. Esta tecnología utiliza redes distribuidas, protocolos de par a par, como algunos de vosotros habréis utilizado el Ares o el BitTorrent, sin autoridad central, sin intermediarios y es, cosa que es importante, es de todos, es de código abierto. Cualquiera que sepa programación, evidentemente, ver los APIs, las librerías, puede consultar el código, lo puede mejorar. Está depositado en GitHub, que es una librería pública a la que todo el mundo puede acceder. Por lo tanto, no tiene dueño y todo el mundo puede participar y mejorar su desarrollo. Empecemos por el principio. El Bitcoin se define como, o Satoshi Nakamoto lo definió como sistema de pagos electrónico entre pares. Y veremos lo que eso significa. Vamos a la historia de la humanidad en la que se hacen transacciones económicas. Tenemos el trueque y tenemos el papel moneda que todos conocemos. Y todas esas transacciones son de par a par. Lo que pasa es que implican proximidad. La compra de un coche de segunda mano, cuando nosotros le entregamos el dinero a este señor y nos entrega el coche, estamos haciendo una compra de par a par, sin intermediario alguno. Por lo tanto, si fuéramos a un puesto de pulseras en el paseo marítimo y viéramos una pulsera que nos gusta, de 2 euros, y quisiéramos comprarla,
pues estableceríamos una relación con este comerciante, nos compraríamos la pulsera y tendríamos que detectar si hay fraude. Él, por su parte, tendría que detectar que yo no estoy dando moneda falsa y yo por la mía, pues si me ha vendido que es de maderita de ébano de África, pues que no me está dando pino de Albacete. Y lo mismo pasa pues con el tema de la confianza, ¿no? Cuando es entre pares, no es lo mismo que yo a este señor le compre una pulsera de 2 euros que le compre una gargantilla de diamantes valorada en 200.000. Probablemente no iría a un puesto a la playa a comprarla. Muchos años de evolución han pasado antes de la era digital y pues han desarrollado instrumentos para facilitar las transacciones económicas como la letra de cambio, pagarés negociables, tarjetas desde los años 50 del siglo pasado, una tarjeta Visa o Amex. El reto, una vez tenemos ya los medios electrónicos, era conseguir hacer todas estas transacciones sin papeles y sin firmas físicas. Prevenir el fraude, otro de los retos, aumentar la seguridad y los paliativos, es decir, asegurar las operaciones. Bueno, hay compañías de seguro y eso hace que cuando nos metemos en el mundo electrónico las operaciones se vuelvan muy complejas. Ya no estamos hablando de una operación de par a par, como cuando compramos el coche de segunda mano o la pulserita a la playa. Pero es lo único que nos permite hacer estas transacciones comerciales a distancia. Hay unos hechos que son innegables. Por mucho que tengamos todo esto que hemos visto y hemos desarrollado, más del 53% de la población mundial hoy por hoy no está bancarizada. Y se me ocurren otros retos, como por ejemplo los micropagos, porque debido a la complejidad que hemos visto en los sistemas de pago con tarjetas y pagos electrónicos, hay tantos intermediarios que, por ejemplo, los micropagos no salen rentables. Centrémonos en Bitcoin y analicemos qué resuelve. ¿El protocolo resuelve algo? Bueno, tenemos las transacciones, vuelven a ser entre pares, no hay intermediarios. Yo puedo hacer una transacción comercial con cualquier persona del mundo que tenga internet y un ordenador y no habrá ningún intermediario. Evidentemente mejoramos otra vez la velocidad porque sacamos todos los intermediarios de en medio, no hay procesador de pagos, no hay emisor de tarjetas, no hay seguros, detección de fraude, etc. No hay necesidad de equipos especializados. Hoy en día, con un ordenador y acceso a internet, que tiene más gente que no cuentas bancarias, podemos acceder al Bitcoin. Resolvemos el tema del fraude porque volvemos a ser, tiene que ser confianza entre pares. No tiene que haber terceros intentando eliminar este tema. Una vez se hace una transacción, igual que cuando lo hacemos en la playa, ya no se puede deshacer. Minimizamos el coste porque eliminamos a todos los intermediarios y no hay devoluciones ni cancelaciones, a no ser que deshagamos la operación que hicimos en principio. Es decir, es igual que con el tendero de la playa. Y es transparente, ¿vale? Cualquier transacción se puede consultar en la blockchain, que luego veremos lo que es eso. ¿Qué aspectos se han ignorado? Bueno, aspectos que hoy en día en economías desarrolladas y estados democráticos del primer mundo, pues cada día tienen más relevancia. La vigilancia de los malos actores. Malos actores en el sentido de los mercados. Es decir, aquí no hay un RAID o una SNEF, no hay un registro donde el moroso se pueda detectar. Tampoco implementamos el Know Your Customer o Anti-Money Laundering, que son los términos ingleses, para conocimiento del cliente o prevención de blanqueo de capitales. Son temas que se han ignorado totalmente en esta tecnología, en este protocolo. Tampoco hay seguros, no hay compañías aseguradoras que ahora mismo te aseguren la transacción porque es entre pares. No hay procesos de alta. No te tienes que dar de alta para tener un cliente y poder acceder a esta red, porque los clientes, como hemos dicho, son de código abierto y tú te los puedes bajar de cualquier librería. Con lo cual, no te tienes que dar de alta en ninguna plataforma. No hay atención al cliente porque todavía no se ha desarrollado y tampoco hay relaciones comerciales. No hay montones de contratos, de intermediación, etc. Y pensamos pues que tiene todavía bastantes retos por delante el Bitcoin. Entre ellos la complejidad técnica, que es un tema que intentaremos resolver hoy en cierto grado. Luego tenemos incertidumbre regulatoria. No está regulado, porque la tecnología siempre irá por delante de las leyes y las leyes se desarrollan, de hecho, para proteger a los usuarios. O sea que si no hay usuarios de Bitcoin, tampoco habrá leyes que los protejan. Y conseguir un sitio entre las divisas. Esto sería un gran reto, como ya explicó Miquel en la introducción. Hay muchas blockchain, hay más de 600 blockchain con sus tokens o sus monedas.
Cada una es independiente y se rige por sus propias reglas y protocolo. Es decir, las demás no siguen estrictamente las reglas de Bitcoin. De hecho, Bitcoin es la primera y probablemente las otras hayan mejorado ya aspectos del protocolo Bitcoin. Y cada una dispone de su token o moneda para incentivar su utilización. Esto es importante, es un aspecto importante que luego veremos con el tema de la minería. Bien, la novedad es un término relativo, no es una tecnología nueva. Bueno, la combinación sí que lo es. De hecho, todos estos aspectos también son nuevos si lo comparamos a la edad de piedra o la edad de hierro, el Renacimiento. Pero por la gente que veo en esta sala, yo creo que todo el mundo sabe lo que son los sistemas distribuidos, que veremos después, que nos sirven para evitar los ataques al sistema, las redes de par a par o P2P, los algoritmos de picado o hash, la criptografía y la prueba de trabajo. Algunas cosas ya tienen 50 años, incluso más. La criptografía la usaban los agentes secretos en las guerras. Bien, para hablar de la blockchain o la cadena de bloques traducido al español o el libro mayor distribuido, he de decir que yo soy contable, es decir, soy financiero y me gusta el concepto de libro mayor distribuido y vamos a ver por qué. ¿Qué condiciones se quería que cumpliera la blockchain? Bueno, los requisitos para una blockchain es que las transacciones, los apuntes en el mayor, o las transacciones se conviertan en apuntes en el mayor, es decir, que cada transferencia de valor entre pares quede registrada. Cada apunte se sujeta a riguroso orden de fechas, es decir, se mueve en el eje temporal. Cada apunte en el libro mayor es permanente e inalterable, y cualquier modificación del libro mayor tiene que ser detectada. Y por eso a mí no me gusta que se hable de base de datos cuando se habla de blockchain, porque en una base de datos yo puedo editar un registro y cambiarlo, o yo puedo indexar la base de datos por el campo que más me convenga. Aquí no, aquí solo hay un índice, y es la hora del apunte. Por lo tanto, la cadena de bloques es el protocolo que construye un diario histórico inmutable de transacciones. Bueno, vamos a ver ahora cómo se protege de ataques. La multiplicación es la mejor protección contra el ataque. Yo, que tengo una cierta edad, de hecho he trabajado en una topología anterior a esta, que era la topología de anillo, que ahorraba material, ahorraba cable, pero tenía un inconveniente, y es que cuando una máquina dentro del anillo se caía toda la red. Y entonces se pasó a la red de estrella, o la estructura cliente-servidor que todos conocemos, y que también tiene un problema, y es que si se cae el servidor, los clientes se quedan sin servicio. Pasamos a la descentralizada y tenemos una situación similar en cada uno de los nodos. Es decir, si un servidor se caen sus clientes, y si se cae un ramal de comunicación, se cae el servidor y los clientes. Por lo tanto, pasamos a una estructura más moderna, que es la distribuida, donde ya no se habla de servidores, sino de nodos. Todos los clientes se convierten en nodos y a la vez van sirviendo la información. Esta es la tecnología que los que conozcan Ares o BitTorrent conocen, y tienen que fallar todos, o mejor dicho, mientras siga habiendo dos nodos funcionando, la red se considera que sigue funcionando. Esto, como podemos entender, es muy resistente a ataques, a fallos o ataques cibernéticos. ¿Vale? Este es el resumen y vamos a pasar a hablar, hemos hablado un poco de la blockchain, vamos a pasar a hablar del token. Su token, Bitcoin con minúscula. La pregunta es, ¿estamos hablando de dinero? ¿Es dinero? Para entender si estamos hablando de dinero, vamos a hablar de las propiedades del dinero, de manera general. No del euro ni del dólar, sino en general. ¿Qué dicen los teóricos que deben ser las propiedades del dinero? Bueno, pues tiene que ser un medio de cambio. Eso significa que tiene que aportar liquidez, porque si no hay liquidez no me va a servir de medio de cambio. Tiene que haber una aceptación por los mercados, esto es importante, porque si no, pues yo voy a ir con mi dinero y no me lo van a aceptar. Tiene que ser fácil de transportar, porque si no todavía iríamos con el latillo de leña a buscar leche. Y tiene que ser duradero. Las monedas son bastante duraderas, de hecho hay monedas que tienen más de 2000 años. Y luego tiene que ser contable, tiene que poderse contar, tiene que ser divisible, tiene que ser fungible. Fungible significa que una unidad de esa divisa tiene que ser intercambiable por cualquier otra de igual, y tiene que también cumplir criterios de comparabilidad objetiva. Es decir, si yo voy a un mercado y veo un kilo de tomates a 1,98 y un puesto al lado con los tomates muy similares y los veo a 7,60 zloty, pues realmente no sé lo que estoy viendo.
a no ser que sepa que el zloty es cuatro veces más barato que el euro. Así que debería tener comparabilidad objetiva. Luego, además, el dinero pues, se busca que tenga conservación del valor, es decir, que su valor sea estable. El euro, el dólar son relativamente estables. Es más, muchas monedas se comparan siempre al dólar. Con lo cual potenciamos el ahorro. La gente puede guardar ese dinero y sabe que más o menos mantiene un poder adquisitivo. Además, tiene que ser difícil de falsificar y escaso. La escasez entra un poco en conflicto con la liquidez. Si es demasiado escaso, no es líquido y tendremos problemas de aceptación en los mercados. Y luego hay un tema que, por lo que he dicho, ¿no? de prevención de blanqueo de capitales y otras cosas de economías más evolucionadas, ya tendemos a olvidar, pero son propiedades del dinero también y debe tenerlas, que es anónimo y que es autónomo. ¿Y anónimo qué significa? Pues yo que soy algo mayor, cuando era pequeño había un billete de 100 pesetas con Manuel de Falla y que decía claramente pagará al portador. Y portador da precisamente ese anonimato, es decir, cualquiera tenía la obligación de aceptar ese billete y no tenía que preguntar quién era yo. Por lo tanto, era anónimo. Y además, tiene que ser autónomo, es decir, no debe condicionar los mercados, ¿vale? No los debe condicionar y no depende de fuentes de energía. Veremos que Bitcoin sí que depende de una fuente de energía. Aparte de eso, alguno se preguntará, ¿el Bitcoin es, cumpliendo todas esas propiedades, entonces dinero? ¿Es una moneda de curso legal? Pues no, no lo es. En ningún estado está reconocido y, por lo tanto, no es moneda de curso legal porque es la que es de obligada aceptación en pago de una deuda. Y yo no puedo obligar a nadie al que le debo dinero por un bien, servicio o deuda que acepte el Bitcoin. De hecho, no están reguladas todavía por ningún banco central. Entonces, bueno, la pregunta sigue ahí. ¿Tiene valor y no es moneda de curso legal? Bueno, pues el oro, el azafrán, un Aston Martin, el dólar. Cuando pongo el dólar aquí no es porque no sea moneda de curso legal, que sí que lo es en Estados Unidos. Pero si salís de Estados Unidos y vais a la periferia, en muchos países de la periferia o tercermundistas aceptan los dólares como medio de cambio. Veremos que el Bitcoin es el combustible o el pegamento, el incentivo empleado para construir la cadena blockchain. Vamos a ver cómo se ha desarrollado el ecosistema Bitcoin. Se compara mucho el Bitcoin con Internet a principios de los 90. Inversiones millonarias, la burbuja, la falta de regulación, todos elementos comunes. ¿Puede esta tecnología, por ser distribuida, igual que Internet, por cierto, cambiar profundamente la manera de transferir valor, así como Internet revolucionó las comunicaciones? Hoy en día, por ejemplo, todo el mundo puede tener su blog. Es decir, ya no hay unos medios que son los autorizados. No, cualquiera está autorizado siempre y cuando no ofenda o haga apología de cosas ilegales. Puede tener su canal YouTube y puede publicar por escrito, en vídeos, audios o las redes sociales. ¿Llegará el Bitcoin a ser algo similar a esto? La evolución del Bitcoin, nosotros aquí vamos a hablar del Bitcoin 1.0, pero bueno, el 1.0 era lo que quería Satoshi Nakamoto en su origen, que era el medio de cambio. Ahora ya algunos países la interpretan como commodity o activo financiero. El Bitcoin 1.5 se basa en la misma idea, pero ya especializa su cadena y especializa el token. Y tenemos, por ejemplo, sistemas de nombre de dominio distribuidos, identificación y seguimiento de activos digitales. Estos logotipos no voy a decir quiénes son, pero los podéis encontrar por la red. Y distribución de contenidos distribuida. En Bitcoin 2.0 es lo que se conoce como aplicaciones autónomas o contratos inteligentes, está en fase teórica y pre-alfa. Sin embargo, ya hay empresas que están montando sus soluciones sobre las plataformas aquí propuestas. Y bueno, pues quizá el futuro sea el Bitcoin 3.0, que es el trueque puro y duro, pero evidentemente a nivel global y en la red. Y la realización plena de la economía colaborativa. Bueno, ¿qué necesitamos para empezar en este ecosistema? Y si queremos ir más allá y contribuir con nuestros propios desarrollos, por ejemplo. Pues después de elegir el protocolo que más rabia nos dé o el que más nos guste, descargaremos sus clientes, miraremos sus capacidades, nos descargaremos el software correspondiente y lo actualizaremos con la cadena de bloques. Empezaremos a utilizar el token propio de la blockchain de turno, el que sea.
y haremos transacciones. Vemos que hay dos tipos de software en casi todos los protocolos. Hay un cliente mínimo ligero, que es lo que luego veremos que son los monederos, y un cliente completo genuino, que son los nodos, lo que hemos visto en las topologías distribuidas. Es decir, el cliente completo gestiona un nodo completo en la red y dispone del blockchain completo desde el bloque Génesis, todos los bloques de información, todas las transacciones, todo el histórico, 6 años de historia. Y el cliente mínimo no descarga esta historia, sino que simplemente se descarga las transacciones de las direcciones que vamos a utilizar, que son como las cuentas, digamos, si quieres hacer un símil con las cuentas bancarias. Así que proponemos que gestionéis vuestro propio nodo. Si queréis experimentar con esto, bajaros todo y no tendréis dependencia de servicios externos. ¿Por qué? Pues porque tenéis todo el histórico. Y si no, pues podéis bajaros cualquier interfaz de programación de aplicaciones, es decir, monedero, wallet o otras APIs que hay para alimentar una web, por ejemplo. Hay muchas en librerías y, bueno, hay funciones avanzadas como el multifirma o el cálculo de cambio de moneda con el dólar, con el euro, y dependes de los nodos. Si tienes un cliente mínimo, dependes de los nodos para que repliquen la información. Bueno, anímate. Si realmente queréis entrar un poquito más en profundidad, yo creo que deberíais probar en testnet. Si lo buscáis por internet lo encontraréis, y si no, pues simplemente descargando APIs y probando monederos o entrando en las webs donde podéis comprar vuestros primeros tokens. Este sería el primer bloque de introducción, espero que haya sido ligero, y no sé si tenéis alguna pregunta. Podemos hacer preguntas y si no podemos pasar al segundo bloque directamente o probar el vídeo que resume lo que acabo de decir en 6 minutos. ¿Lo dejamos para el final? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas pasaremos a la siguiente presentación. Sí. El Bitcoin está ideado para usarse como cambio. Sin embargo, ¿qué es lo que regula el pase de una moneda a Bitcoin, por ejemplo, si yo decidiera comprar un Bitcoin? Pues esta es una muy buena pregunta. Y de hecho, como soy contable y nos dedicamos un poco al cumplimiento normativo, es adecuada en este contexto. Cualquier interface, o sea, si nosotros nos movemos dentro de la red, esto no puede estar regulado porque es distribuido. En el momento que salimos de la red al mundo físico, tendremos regulación de aplicación. Entonces, hoy por hoy, como digo, en las economías más desarrolladas, lo que está intentando hacer el regulador es prevenir el blanqueo de capital y sobre todo, pues, controlar esos flujos. Cuando yo vaya a un portal, por ejemplo, a una página web para comprar bitcoins, lo que van a pedir es que yo me identifique. Es decir, yo para participar en Bitcoin no me tengo que identificar, yo puedo bajarme clientes, pero si yo voy a una casa de cambio que me cambie bitcoins por euros o dólares o cualquier moneda fiat, entonces sí que me voy a tener que identificar y van a pedir quién soy, lo voy a tener que asociar a una cuenta bancaria para que se puedan trazar y traquear todos los movimientos de dinero. Sin embargo, yo me refería al tema de cuál es su valor real a mercado, por ejemplo, Bitcoin, euro o... Pues eso se ve en las cotizaciones. Hay portales en los que se ve esa cotización al cambio y es un mercado libre. Es decir, si hay demanda de bitcoins, el precio subirá, y si hay lo contrario, hay mucha oferta de bitcoins, pues el precio baja. Muchos de vosotros no habéis estado en la presentación de la Barcelona Bitcoin Community, pero el Bitcoin llegó a alcanzar a finales del 2013 $1.200 de cotización, porque hubo lo que comúnmente se llama una burbuja especulativa, y ahora mismo está en torno a los $240. Bueno, yo no sé si se estancará o no. Sí, bueno, la pregunta era sobre la estabilidad del Bitcoin y si se va a estabilizar. Yo pienso que si eso lo supiera alguien, sabría lo que tiene que hacer. Es lo mismo que, pues, con cualquier otro activo financiero
o commodity, ¿no? Nadie sabe cómo va a evolucionar el precio del oro o el precio de las acciones, pues no lo sé, del BBV o de Enagás. Así que esto es un poco similar, ¿vale? La gente que especula evidentemente con que vaya a subir el valor o incluso con que baje si compra opciones. En este sentido no lo sabemos, lo que sí sabemos es que no es regulado y que va a depender mucho de la adopción. Si hay adopción en masa, sabemos que el total de bitcoins está limitado a 21 millones y por tanto pues tiene que subir el precio, pero como es divisible no hay problema. Es algo que no se sabe. Lo que sí que sabemos es que buscamos estabilidad, porque la gente que quiere ahorrar o la gente que quiere hacer negocios, y normalmente los negocios funcionan a crédito, necesita una estabilidad en la moneda, cosa que por ejemplo otras monedas como el riad o el rublo o el bolívar no tienen. O sea que en ese sentido el Bitcoin compite con las demás divisas a iguales condiciones. Alguna altra pregunta? Sí. Un segon, perquè estem amb streaming i necessitem el micro per poder fer un bon seguiment. Buenas. ¿No hay un temor constante a estar contribuyendo a las compras ilegales? Digamos que el Bitcoin es una de las monedas que se utiliza en el Deep Web y son compras ilícitas. Me gustaría saber qué opinas. ¿Hay alguna manera de regularlo? Bueno, vamos a ver. El hacer compras en la red, si son contenidos digitales, siempre que te muevas dentro del mundo digital, yo creo que, sinceramente, no se va a poder regular, porque estamos hablando de sistemas distribuidos que son del pueblo. Es decir, tú puedes hacer con ello lo que tú quieras. Pero cuando estamos hablando de compras ilícitas, las que sean, armas, drogas o lo que sea, tienes ese paso al mundo físico y ahí es donde tiene que entrar la regulación. Entonces yo pienso que bueno, el uso que tú le des a ese dinero es el mismo que le puedes dar al dinero físico, ¿vale? Tú te lo puedes llevar en bolsas de plástico a Andorra o lo puedes llevar en tu móvil a cualquier parte del mundo porque lo tienes en tu móvil y es Bitcoin. El uso que tú le des depende de ti. El que se pueda regular o no, mientras no sea emitido por una autoridad central, no se puede regular como tal. Lo que sí puede regular es, como digo, el interface al mundo físico. Es decir, como digo, si yo quiero comprar bitcoins con euros, pues tendré que asociarlo a una cuenta bancaria y nadie me los va a vender si yo no me identifico. Para que ese proveedor que quiere tener un mercado y que es una empresa que está funcionando, digamos, legalmente, no tenga problemas con la SEPLAC. ¿Más preguntas? Sí. ¿El uso del Bitcoin contribuiría de alguna manera a alcanzar aquella equidad económica o influiría más en la desigualdad propia del sistema en el que vivimos? Yo no quiero contestar a esa pregunta. Yo lo que quiero es invitaros a los futuros talleres monográficos que espero que podamos hacer durante el curso, porque esa es precisamente una de las cuestiones más controvertidas y yo pienso que es muy sano generar debate alrededor de eso, porque el Bitcoin es un producto que está ahí y es gratuito. Por lo tanto, es una cuestión de que la gente lo acepte o no y cómo lo quiere utilizar. Y entonces veremos si la sociedad se adapta en cuanto a regulación, política y bueno, aceptación de los mercados o queda como algo, digamos, residual o para grupos pequeños de gente. ¿Más preguntas? No. Vale, pues bueno, procedemos con la segunda parte, ¿verdad? Damos paso. Bueno, intentaremos dar una guía completa de lo que es la blockchain, la cadena de bloques. Antes de empezar a construir bloques, antes de empezar a construir la cadena, hay que destruir o picar. Para aquellos que no sepan de lo que estamos hablando del algoritmo de picado o función hash. La definición, una función hash es cualquiera que se pueda usar para mapear información digital de tamaño arbitrario a una expresión digital de tamaño predefinido. Los valores devueltos por la función de picado se llaman hash. Las propiedades del valor hash las tenemos aquí, y es que cualquier tamaño de datos siempre retorna un hash de longitud predeterminada.
ligeros cambios en los datos de entrada retornarían un hash completamente distinto. Aquí tenemos un ejemplo con Hello World. ¿Vale? Simplemente añadiendo el signo de exclamación, vemos que la cadena de caracteres que obtenemos es completamente distinta. Y una de las propiedades más importantes es que la misma entrada, si es igual, siempre producirá la misma salida. Por lo tanto, es unidireccional. Esto también es importante, no se puede remapear, es decir, de aquella cadena no se puede inferir Hello World. Pero vamos a verlo en un ejemplo, vamos a hacerlo. Cojamos la palabra década y la vamos a picar en la picadora. Entonces ya sabemos que va a salir el 18, ¿por qué? Pues porque vamos a usar un algoritmo muy sencillo que dice que la cuarta letra del alfabeto la sumamos a la quinta, que es la E, a la tercera, a la primera, a la cuarta y a la primera sucesivamente y obtenemos 18. Si alguien todavía no entiende que de 18 no se puede inferir década, hagamos el ejercicio con decana, por ejemplo. Si hiciéramos decana, obtendríamos un valor distinto, que sería en este caso el 28. Pero ¿y si usamos cadena? Obtendríamos el mismo valor, 28. Por lo tanto, de 28 nunca podré inferir la entrada. ¿De acuerdo? Esto veremos luego que tiene sus implicaciones. El que obtengamos 2 veces el 28 no es demasiado bueno. Vamos a hacer un pequeño excurso para entender realmente qué es el picado o qué nos posibilita una función hash. Nosotros podemos tener un conjunto de datos y ese conjunto de datos se puede codificar. De hecho, es necesario si hablamos con máquinas, porque las máquinas solo entienden de estados de encendido y apagado, o sea, ceros y unos. Y aquí vemos que la relación, es decir, codificar, es bidireccional. Yo puedo codificar y descodificar, con lo cual siempre obtendré el documento. O sea, yo escribo mi Word, lo meto en la máquina, se convierte en ceros y unos, pero siempre la puedo recuperar y volver a leer. Por lo tanto, hay una codificación. Las combinaciones, evidentemente, son infinitas. O sea, yo puedo generar datos infinitos y tener infinitas combinaciones. Ahora bien, cuando los picamos, los datos, vamos a aplicar un algoritmo y es lo que decimos, queremos obtener una longitud determinada. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, que queremos hacerlo en base 2, binario, por sencillez de lenguaje de las máquinas, y que solo lo vamos a hacer con 2 bits. Con lo cual, si por ejemplo cogemos el ejemplo de la Fórmula 1, tendremos que Ferrari lo codificamos como 0, o sea, su documentación la codificamos como 00, la de Mercedes como 01, la de Renault como 10, la de Honda como 11. Entonces, ¿qué pasa con Lotus? No tiene documentación técnica. Tendría una colisión, que se llama. Tendríamos que asignarle el 00, el 01, el 10 o el 11. Por lo tanto, no es muy práctico de 2 bits. Si lo hacemos de 8 bits o 1 byte, todos sabéis que tendremos 256 combinaciones y tampoco parece muy adecuado. Por lo tanto, se ha decidido hacer una función de hash de SHA-256 y esto nos da tantas combinaciones como vemos ahí abajo. Es decir, 1 por 10 elevado a la 77. Y por muchas combinaciones que se os quieran ocurrir, probablemente no las agotéis. Porque podemos hablar de millones, billones, trillones, y nos estamos quedando muy lejos de 10 elevado a 77. Pero sí que es cierta una cosa, y es que las combinaciones son finitas. Por lo tanto, puede haber colisiones, pero son despreciables, porque hay tantas combinaciones que seguramente no se produzcan. Y además, esto solo lo aplicaremos dentro del entorno en el que estamos moviéndonos. Es decir, si estamos entrando en la aplicación del banco, pues será ese banco el que estará comprobando, digamos, mi hash, o si entro en Bitcoin, será Bitcoin, pero no estaremos comparando todos los hash de todo el mundo, sino siempre dentro de un entorno controlado. Volvemos entonces al hash. ¿Qué usos tiene? Bueno, pues tiene el uso de grabar o guardar un valor de salida, hasheado, mientras ocultamos el valor de entrada. Esto cualquier proveedor serio de comercio electrónico, de página web, que os pide que os deis de alta y deis una clave, él no guarda la cadena alfanumérica que vosotros estáis introduciendo en la pantalla, sino que lo que guarda es el picado, guarda el hash. Por eso la mayoría, cuando son serias, nunca te pueden devolver tu clave, solo te dejan que restaures la clave, es decir, que tú metas otra, porque ellos solo guardan el hash. Luego sirven para verificar la integridad de un juego de datos, es decir, lo hasheo una vez y como una entrada siempre produce la misma salida, pues si lo vuelvo a hashear me dará otra vez el mismo dato, con lo cual es muy fácil y sencillo hacer comprobaciones.
y en Bitcoin específicamente lo vamos a usar para probar que se ha trabajado. Es decir, picar datos, si son sencillos como década, pues será poquito trabajo, pero podemos hacer que sea mucho trabajo, mucha carga computacional. Porque además los algoritmos que definen estas funciones no tienen atajos. Es decir, siempre hay que hacer todo el proceso, no se puede hacer trampas. Bien, vamos a hablar del árbol de Merkle, que es bueno, un desarrollo, un nivel más para el tema de los hash, y simplemente lo que hace es que cada transacción, lote de información, se hashee por orden, los hash resultantes se vuelven a hashear y se sigue haciendo esto sucesivamente hasta que se obtiene un solo hash de toda la combinación de datos que se llama raíz de Merkle. Esto nos permite detectar qué lote ha sido modificado. Esto es importante en términos de seguridad. Eslabones. Ahora ya podemos empezar a construir. Ya sabemos lo que es destruir o picar, vamos a construir. La cadena se compone de bloques que luego se unen como eslabones y los bloques están numerados en orden ascendente. El primer bloque, génesis, es el 0 y a partir de ahí los bloques se engarzan uno a uno. El número de bloque indica la altura del mismo en la cadena y las flechas son unidireccionales, si nos fijamos, porque van del más reciente al anterior. Y esto es porque un bloque, en el momento que se resuelve o se cierra, queda permanentemente sellado. No se puede editar para cambiar las referencias, por lo tanto es el nuevo el que referencia al anterior. Veamos los tres primeros bloques de blockchain, la cadena más conocida, blockchain de Bitcoin. El bloque génesis, el primero, el segundo, y aquí uno de una transacción personal mía, el 366.967. Los bloques, sin embargo, no se identifican por su altura, es decir, por el número de bloque, sino por un identificador. Este identificador del bloque es el hash de la información que contiene, es decir, vamos picando la información hasta obtener este número. Vamos a verlo, sí, porque tengo aquí, exacto, si esto funciona, ahora veremos, pues no estoy conectado. Bueno, pues no lo podemos ver ahora, pero en la siguiente sesión lo podremos ver. Bien, ¿qué datos contiene un bloque? Es decir, el bloque que vamos a cerrar y engarzar con los anteriores contiene metadatos, contiene un número mágico, que número mágico significa simplemente que ese bloque pertenece a blockchain, el tamaño de la información almacenada. En los metadatos tendremos el número de versión del formato del bloque, la referencia al bloque anterior, la raíz de Merkle de todas las transacciones de ese bloque, el registro horario por UTC, que es Universal Time Coordinated, indicador de dificultad, que luego veremos en la sección de minería, y un identificador único, que se llama nonce en inglés, de la prueba de trabajo, que también veremos luego en la minería. Así que vamos a utilizar el hash como precinto. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, sabemos que construimos el bloque, cogiendo las transacciones, picándolas, metiéndolas en el árbol y generando un registro de metadatos. Y luego obtenemos el identificador del bloque. Ahora sabemos que si cualquier dato anterior se modificara, el identificador del bloque cambiaría. ¿Cómo cambia? Pues porque picaremos el identificador de bloque y obtendremos un resultado distinto. Es decir, un cambio en los detalles de una transacción modifica la raíz del árbol de Merkle, modifica el hash de los metadatos y, por lo tanto, el identificador del bloque. Hashear una sola vez es muy rápido y sencillo comprobar que no se ha roto el precinto, que se ha modificado cualquier transacción dentro del bloque. Esto lo veremos luego, es muy importante en la minería. ¿Qué propiedades debe tener la cadena de bloques? ¿Qué resuelve? Pues que es distribuida, que hay miles de réplicas, por lo tanto es resistente a fallos o ataques, porque yo puedo cambiar una, pero la mayoría de la red seguirá insistiendo en que la buena es la otra, porque hay 999 copias y yo solo he cambiado o alterado una. No existe servidor de datos o autoridad central, no hay nadie que lo emita, esto lo generan los participantes y es voluntario, es decir, o participas o no participas. La confianza es sin intermediarios, ¿por qué? Porque son transacciones de par a par y no hay confianza en un tercero, no hay bancos, no hay notarios, no hay nadie que genere confianza.
La confianza es entre nosotros, los participantes. Y las barreras de entrada son insignificantes. Como hemos dicho antes, teniendo un dispositivo móvil o fijo, cualquier ordenador que sea capaz de procesar datos y tenga acceso a Internet, garantiza el éxito. Puedo participar. Tiene una capacidad global, que es muy importante, porque hemos visto que las transacciones de par a par físicas me limitan y tiene que haber proximidad. Aquí tengo capacidad global y es prácticamente instantáneo. Y no hay posibilidad de fraude o doble gasto. Muy bajos costes de transacción, porque claro, al no haber intermediarios, no hay comisiones. Así que para resumir, cada usuario que ejecuta el protocolo Bitcoin forma parte de la red. Los nuevos bloques se radian a la red, es decir, cada vez que un minero acaba un bloque y lo cierra, lo sella, lo radia a la red. Y cada nodo actualiza su copia de la cadena de bloques, es decir, añade ese bloque a su cadena. Si un nodo se queda atrás, pensemos por ejemplo que nos vamos de vacaciones, nosotros participamos en este sistema, pero claro, los nodos no perciben remuneración alguna, por lo tanto, si yo me voy de vacaciones, lo lógico es que apague mi ordenador. Me voy 3 semanas de vacaciones, cuando vuelvo lo enciendo y la cadena de bloques se actualizará. Recuperaremos todos los bloques por orden que nos hemos perdido y se añadirán a la cadena para que podamos replicar esta información. Es decir, que si todos los nodos tienen su copia de la blockchain, cuando haya una query, todos darán la misma respuesta. La query pues es cualquier cliente ligero que vaya a hacer una pregunta sobre las transacciones. ¿Vale? Y se conectará a un nodo próximo o uno de su preferencia. Por lo tanto, la blockchain es como un mayor de contabilidad. Solo se pueden añadir apuntes, nunca se pueden borrar, no se pueden editar ni se pueden insertar. ¿Alguna pregunta? Porque esto acabaría con el bloque de la cadena de bloques. Valga la redundancia. ¿Segunda pregunta? Veo que está todo muy claro, ¿no? Eso espero. Eso espero, porque la cosa se irá complicando poco a poco después. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos un poquito rápido. ¿Vas a dar los 4 bloques ahora? No, nosotros los iba a dar después. ¿Qué te queda ahora? ¿Un bloque más? No, este... Perfecto. Pues si te parece, vemos si hay alguna pregunta y si no, Vale. Si no hay preguntas, bueno, yo haré una pregunta, ¿no? Adelante. Sí. Mi pregunta quizás se circunscribe más al primer bloque y es si tienes algún ejemplo de alguna criptomoneda en un entorno local. Es decir, se está barajando la posibilidad de crear monedas en entorno local, se están creando ya en algunos sitios. Si tienes algún caso de éxito con el cual podamos estudiar o podamos analizar, sobre todo en vistas a lo que se ha comentado últimamente de la posibilidad de crear una moneda en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Yo personalmente no. No sé si alguno de mis compañeros de la Barcelona Bitcoin Community tienen experiencias. Yo solo tengo experiencias con Bitcoin porque se trata de entender la tecnología y pensamos, por lo menos a mi nivel personal, de qué capacidad de desarrollo tiene. Si luego las demás lo van a tener o no es precisamente lo que queremos fomentar a través de los debates. Es decir, al final estaremos hablando de moneda única, como algún idealista está pensando, o realmente estamos pensando en monedas especializadas para según qué servicios, prestación de servicios o tal, o podríamos fomentarlo en una economía local. Supongo que todo se puede hacer con la moneda, pero yo personalmente no conozco ningún caso de esto. Manfred. Una pequeña respuesta. Hay una moneda que se llama Faircoin, que es usado en las cooperativas catalanas. Y no lo sé mucho sobre pero creo ya tiene mucho éxito, está usado realmente en estos comercios y cooperativas. Y seguramente hay más, por ejemplo en Islandia alguien empezaba para hacer una moneda como ingreso básico para todos. La gente en Islandia han recibido una cantidad de esta moneda, pero cayó después porque estaba demasiado pequeño y alguien atacaba y no tenía la seguridad para sobrevivir. Pero hay experimentos en muchos lugares para hacer algo más local. Bitcoin es la versión global, pero hay
otros experimentos para otros usos también. ¿Alguna pregunta más o comentario? Pues perfecto, sí. Sí. Sí, podemos hacer. Vamos a hacer. Tenemos que presentar a Néstor, compañero que hará... Sí, sí. Haremos 15 minutos de explicación porque vamos a explicar. Néstor, ¿está preparado? A ver. Vamos a ver, la tuya es presentación, cartelilla de papel. Esa pantalla. Puedes pasar con el ratón, con ese o como quieras. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Néstor y os voy a hacer una clase práctica de cómo utilizar los bitcoins. Pero primero me gustaría explicaros mi visión sobre los bitcoins, cómo veo yo los bitcoins. Y resulta que yo este verano me fui de vacaciones con mi coche y cuando paré a repostar gasolina me encontré que estaba a 300 kilómetros de mi casa y sin la cartera. Y suerte que tenía suelto y pude pagar la gasolina. Pero teniendo en cuenta que mi conclusión sería, la gente despistada como yo se puede dejar la cartera en casa, pero no hay ni Dios que se deje el móvil, porque estamos inevitablemente conectados con Internet y el móvil siempre lo llevamos encima. Entonces, con esta conclusión tenemos esta wallet o esta monedero es para tener los bitcoins, ¿no? Entonces, mi favorita es la blockchain. Vale. Mi favorita es la blockchain. Mucho mejor, ¿eh? Porque es de los que ofrecen los servicios más rápidos y más fiables, ¿no? La blockchain, el monedero, consiste o tiene tres pantallas, que serían la de enviar, la de recibir y la posición global. Entonces, aquí, como podéis ver en la pantalla, tenemos la de enviar. Para poder enviar bitcoins necesitas o escanear el código QR de otra persona o introducir su monedero que sería un código de 33 dígitos de números y letras minúsculas y mayúsculas. Y aquí, como veis en la imagen, tenéis el símbolo de la cámara que es para escanear el código QR. Ahora os lo enseñaré. ¿Veis? Aquí es la pantalla de recibir. Este es el código QR y tú solo enseñando el código QR a la persona que te tiene que enviar los bitcoins, pues él solo escaneándolo puede mandarte los bitcoins. Y tú puedes ya introducir la cantidad fija que quieres recibir, que sería en el caso de las tiendas, para no jugar con los decimales. Y luego tenemos la siguiente pantalla, que es la de posición global. A ver si somos capaces de pasar. Vale. Aquí tenemos la posición global que marcaría el saldo disponible en bitcoins y el número de transacciones. En este caso no aparece porque hay datos de clientes, pero aquí podríamos ver el número de transacciones, el día, la hora, la cantidad. Cualquier persona que introduzca el código que hemos dicho de 33 dígitos en la página web de la blockchain puede ver que es completamente transparente. Tú puedes ver de cualquier cuenta todos los movimientos, todo el saldo disponible. Que en el caso que comentábamos antes de los narcotraficantes y los vendedores de armas, en caso de que usen un monedero, podríamos saber el dinero que están moviendo. Si tú ves que mueven muchos bitcoins diarios, pues la policía se puede poner a investigar en el momento, ¿no? Porque es sospechoso. Y esta es la gracia que los bancos no permiten, ¿no? Que las cuentas de los bancos son secretas en la mayoría de los países y Bitcoin es completamente transparente.
Y ahora os enseñaré cómo comprar bitcoins en el cajero que tenéis aquí en la Pompeu. Esta es la pantalla que veréis, que tiene dos opciones, comprar y vender bitcoins. En el caso de que tengáis bitcoins, podéis darle a la opción de vender y os imprimirá un ticket con el código QR, después de vosotros haber escaneado el código del cajero para mandar los bitcoins en el cajero. Una vez el cajero ha detectado que han llegado los bitcoins, con el ticket que os ha imprimido, ponéis en la opción de cobrar ticket y el cajero escaneará el código y os sacará el dinero en euros en este caso, ¿no? Y luego tenemos la opción de comprar bitcoins. Cuando le damos a comprar bitcoins aparece esta pantalla que tú introduces la cantidad en euros que deseas comprar. Una vez has introducido la cantidad deseada, tú introduces los billetes de uno en uno hasta que el cajero detecta que todos son verdaderos y verídicos. Entonces tendremos dos opciones, o enviar los bitcoins en el monedero que hemos dicho en el teléfono móvil o en un ticket o en un papel como la cartera Bitcoin que luego repartiremos con 0,01. En esta pantalla podéis ver los datos de una operación realizada con el precio de cambio a la dirección que se ha enviado los bitcoins. Y este es el comprobante conforme habéis hecho la compra. Entonces, cuando utilicéis el cajero aquí en la Pompeu ya os familiarizaréis con el proceso. Y esta es la explicación, ha sido rápida. Y ahora repartiremos 300 carteras, una para cada uno, para que podáis gastar vuestros bitcoins o en el bar, o en la copistería, o hacer una donación a ONGs, o si alguien conserva algún teléfono de saldo, pues hacer una recarga de móvil. Bueno, el que és pròpiament la lliçó inaugural acaba aquí. En la segona part s'impartiran les dues en aquest mateix espai. Ja veus, Carlos, l'interès que ha generat el tema, per tant, sospito que tindràs bastanta gent aquí en les dues. I mentrestant, el que podem fer els altres és anar a gastar. Per tant, ara, quan sortiu, us donaran els vostres 2 euros en bitcoins i a gastar i a disfrutar. I queda inaugurat un curs acadèmic 15-16, que tinguem un bon any i gràcies a tots per venir.